Almohadilla capítulo 5. Rumores en el viento. La noticia llegó a Sayulita como llegan todas las noticias importantes en los pueblos pequeños, fragmentada, exagerada y cargada de emociones contradictorias. Fue Paco, el dueño del único bar con televisión satelital del pueblo, quien primero gritó desde su local: un mexicano ganó el Campeonato Mundial de Surf. Un mexicano. En cuestión de minutos, medio pueblo se había congregado frente al televisor de pantalla pequeña, observando las imágenes granuladas de una competencia que parecía desarrollarse en otro planeta. Las olas eran monumentales, del tamaño de edificios, y los surfistas parecían diminutos ante la fuerza del océano. Se llama Mateo Hernández, continuó el comentarista deportivo con acento chilango. Un joven de 24 años que ha surgido como una revelación en el circuito internacional. Su estilo es único. Parece haber una conexión casi mística entre él y las olas. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el ruido de las olas rompiendo en la playa cercana. Don Carlos, que había estado reparando una red en la esquina del bar, dejó caer las manos a los costados. Sus ojos se llenaron de una mezcla de esperanza y dolor que casi resultaba física. Hernández dijeron, susurró doña Carmen, la madre de Elena. Mateo Hernández. Elena había estado dando clases cuando la noticia comenzó a extenderse por el pueblo como un incendio. Sus estudiantes la encontraron pálida y temblando cuando regresó del recreo, después de que varios padres habían venido a buscarla con la noticia. Maestra Elena, preguntó la pequeña Sofía, de 8 años, ¿es cierto que el Mateo de las historias que usted cuenta es ahora famoso? Elena había desarrollado la costumbre de contarles a sus estudiantes historias sobre un joven valiente que había partido en busca de sus sueños, sin nunca mencionar que se trataba de alguien real, alguien que había amado. Ahora, la realidad y la fantasía se entremezclaban de manera desconcertante. No lo sabemos aún, pequeña, respondió Elena con voz temblorosa. Pero vamos a averiguarlo. Miguel fue quien tomó la iniciativa práctica. Durante años había estado siguiendo discretamente el mundo del surf profesional, aprendiendo inglés por su cuenta y navegando en internet cuando viajaba a Puerto Vallarta. Esa noche, después de que el pueblo se hubiera calmado un poco, se dirigió al cibercafé más cercano para buscar más información. Lo que encontró le confirmó sus sospechas más salvajes y sus esperanzas más secretas. Allí estaba él, Mateo Hernández, conocido en el circuito profesional como el Huracán de México. Las fotos mostraban a un hombre transformado, más alto, más musculoso, con el cabello blanqueado por el sol y la piel bronceada por años bajo el sol tropical. Pero los ojos eran inconfundiblemente los mismos, intensos, determinados, llenos de esa pasión que Miguel recordaba de sus días de juventud. Los artículos contaban una historia fascinante. Mateo había pasado los primeros 2 años entrenando en condiciones extremas en Hawái y Australia. Había vivido en la pobreza, durmiendo en playas y comiendo lo mínimo necesario para sobrevivir. Pero su talento natural y su ética de trabajo inquebrantable lo habían llevado a captar la atención de patrocinadores importantes. En los últimos 4 años, había dominado competencia tras competencia, desarrollando un estilo que los expertos describían como poesía en movimiento. Los videos mostraban a Mateo deslizándose por olas gigantescas con una gracia que desafiaba la física, realizando maniobras que otros surfistas consideraban imposibles. Pero lo que más intrigó a Miguel fue lo que no encontró en los artículos. Ninguna mención de su familia, su origen, su vida antes del surf. Era como si Mateo Hernández hubiera nacido completamente formado el día que entró al mundo del surf profesional. Don Carlos, dijo Miguel esa noche, cuando encontró al viejo pescador sentado en el muelle, es él. Es realmente nuestro Mateo. Don Carlos no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecían fijos en el horizonte, como si esperara ver aparecer a su hijo caminando sobre las olas. 6 años, murmuró finalmente. 6 años para enviarnos aunque sea una postal diciendo que estaba vivo. Y ahora es famoso en todo el mundo. Y nosotros nos enteramos por la televisión como si fuéramos extraños. Tal vez tenía sus razones, ofreció Miguel, aunque él mismo luchaba con sentimientos similares de abandono y orgullo mezclados. O tal vez, respondió don Carlos con una tristeza profunda, tal vez decidió que éramos demasiado pequeños para su nuevo mundo. Elena llegó al muelle poco después, trayendo café caliente y pan dulce. Los 3 se sentaron en silencio,
cada uno perdido en sus propios pensamientos y memorias. ¿Creen que va a regresar?, preguntó Elena finalmente. No lo sé, respondió don Carlos. Pero si lo hace, ya no será el mismo muchacho que se fue. La fama cambia a las personas. El dinero cambia a las personas. Miguel observó las estrellas reflejándose en el agua tranquila del mar. Tal vez cambió por fuera, dijo lentamente, pero creo que en el fondo sigue siendo el mismo Mateo que solía sentarse aquí con nosotros y soñar con horizontes lejanos. Los días siguientes fueron extraños para Sayulita. Los reporteros comenzaron a llegar, preguntando por la familia del huracán de México. Las cámaras de televisión captaron imágenes de la playa donde Mateo había aprendido a surfear, del muelle donde había soñado con aventuras lejanas, de la casa azul donde don Carlos había criado solo a su hijo. Don Carlos se negó a hablar con los periodistas. Miguel les daba respuestas corteses pero vagas. Solo Elena accedió a una breve entrevista, hablando del joven determinado que había partido en busca de sus sueños, sin revelar los detalles más íntimos de su relación. Era un muchacho especial, dijo Elena frente a las cámaras, con una compostura que impresionó a todos los que la conocían. Tenía esa rara combinación de humildad y ambición que hace que las personas logren cosas extraordinarias. No me sorprende que haya llegado tan lejos. Pero esa noche, cuando las cámaras se habían ido y los reporteros habían regresado a sus hoteles en Puerto Vallarta, Elena caminó sola por la playa donde había visto a Mateo surfear por primera vez. La luna llena creaba un sendero plateado sobre las olas, igual que aquella noche hacía 6 años cuando Mateo le había confesado su sueño imposible. Se preguntaba si Mateo habría visto las noticias sobre su pueblo natal, si sabría que todo Sayulita estaba hablando de él. Se preguntaba si alguna vez pensaba en regresar, o si su vida nueva y exitosa había borrado completamente los recuerdos de este pequeño pueblo pesquero. Los turistas comenzaron a llegar también, surfistas que querían conocer el lugar donde había nacido una leyenda. Algunos eran respetuosos, otros ruidosos y demandantes. Todos querían historias, anécdotas, algo que los conectara con la figura mítica del huracán de México. Miguel se convirtió en el guardián no oficial de la memoria de Mateo, guiando a los visitantes más serios a los lugares significativos pero manteniendo a raya a los cazadores de sensaciones. La tabla de surf que había mantenido en perfectas condiciones durante 6 años de repente se convirtió en una reliquia sagrada, un símbolo tangible de los sueños que pueden hacerse realidad. Una tarde, mientras Miguel limpiaba la tabla como había hecho religiosamente durante años, un grupo de surfistas jóvenes se acercó. Venían de California y habían conocido personalmente a Mateo en varias competencias. «Es increíble estar aquí», dijo uno de ellos, un muchacho rubio con acento estadounidense. Mateo nos habló de este lugar. Dice que las olas de Sayulita le enseñaron todo lo que sabía sobre el océano. Miguel levantó la vista. Interesado. «¿Habla de nosotros?», preguntó. «Todo el tiempo», respondió otro de los surfistas. Dice que este pueblo es su corazón, que todo lo que logra es por la gente que lo vio crecer. Dice que algún día va a regresar para enseñar a los niños de aquí lo que el mundo le enseñó a él. Miguel sintió una mezcla de alivio y esperanza que no había experimentado en años. Tal vez Mateo no los había olvidado después de todo. Tal vez su silencio no significaba abandono, sino una forma diferente de amor, una promesa silenciosa que aún no había llegado el momento de cumplir. Esa noche, Miguel corrió a contarle a don Carlos y Elena lo que había escuchado. Los 3 se reunieron una vez más en el muelle, pero esta vez el ambiente era diferente. Había algo parecido a la esperanza flotando en el aire salado. «Siempre supe que regresaría», dijo don Carlos, aunque su voz tembló ligeramente. «Es mi hijo. Los hijos siempre regresan a casa». Elena asintió, sintiendo por primera vez en 6 años que tal vez su espera no había sido en vano. Pero también sabía que si Mateo regresaba, sería como un hombre completamente diferente al joven que se había ido. La pregunta que la mantenía despierta no era si él regresaría, sino si cuando lo hiciera, aún habría espacio en su nueva vida para los recuerdos de su vida anterior. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo momento, a miles de kilómetros de distancia, Mateo Hernández sostenía su trofeo de campeón mundial mientras observaba una foto borrosa de Sayulita en su teléfono. Una foto que había cargado consigo durante 6 años de viajes alrededor del mundo. Una foto que mostraba a 3 personas sonriendo en un muelle bajo el sol mexicano. Don Carlos, Elena y Miguel.
su familia, su hogar, su corazón. Y por primera vez desde que había partido, Mateo tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. Era hora de regresar a casa. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like, compártela con alguien especial y suscríbete para no perderte las próximas emociones. Gracias por estar aquí.